Buenas tardes, bienvenidos a todos. Señor senador, señores directivos de la Económica, amigos, compañeros. No parecía lógico que, pasando ya el ecuador de mi mandato, digámoslo así, no hubiera organizado un ciclo de medicina, siendo médico. Y parece que ya ha llegado el momento y hemos empezado con un ciclo de medicina. Ya nos había hablado algunos médicos, como el profesor Alarcó, que nos había dado una conferencia, pero vamos a hacer un ciclo de varias personas de medicina, varias personas ilustres. Empezamos por el doctor Morcillo, vamos a seguir por el profesor González Feria, que nos acompaña, y el día 3 le tocará su turno. Tenemos al doctor Rafael Llorén, que nos hablará de la cirugía cardíaca, y vamos a continuar con fichajes para que sigamos hablando de medicina. Quien nos acompaña hoy es el doctor Morcillo, que viendo cuando estudió medicina, pues alguna clase le habrá dado, porque claro, uno tiene la ventaja de tener unos años, con lo cual todas las promociones de medicina que ha habido en La Laguna desde que se fundó la facultad hasta el año 2014, en algún momento me aguantaron, porque fui profesor de ellos durante todo ese tiempo. El doctor Morcillo es un producto de la tierra, de Fuerteventura, estudió en la Facultad de Medicina de La Laguna, se licenció en 1976. El doctorado en medicina también lo hizo en la Universidad de La Laguna en 1990 y es especialista en endocrinología y nutrición desde 1980, haciendo el MIR, sería de las primeras promociones del MIR, aquella buena decisión que tomamos en el hospital de incorporarnos al proceso MIR. Hizo su especialidad en Oviedo, en el Hospital Nuestra Señora de Covadonga. Los que estudiaban y hacían el doctorado se dividían en dos. Unos se iban a la asistencia y otros además se sumaban a la universidad. El doctor Morcillo se pasó a la universidad también y llegó a ser profesor titular de medicina en la Facultad de Medicina desde 1995. Fue jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Canarias, ese que parece que hay que echarle una mano, y se jubiló en el 2017. Miembro fundador y primer presidente de la Sociedad Canaria de Endocrinología y Nutrición, miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, de la Sociedad Española de Diabetes, del Grupo Mediterráneo para el Estudio de la Diabetes y de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. Como todos los que somos profesores, después añadimos el número de publicaciones, el número de comunicaciones a congresos, que son muchas, pero que no hay que enumerarlas. Bueno, pues va a hablar de obesidad un especialista en obesidad, porque estamos acostumbrados a que a veces nos habla de obesidad gente que no es especialista en diabetes y nutrición, por ejemplo, pero hoy sí, hoy nos va a hablar un especialista en obesidad, en endocrinología. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor Morcillo, y ahí tiene la palestra. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí, estar en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y tengo que comenzar, lógicamente, dándole las gracias al profesor Alberto, que personificó en él a la Junta Directiva, y por lo tanto es un honor para mí, y gracias a la profesora Narcel también, y a todos los miembros de su Junta, por brindarme esta oportunidad, para hablar de un problema en el cual yo voy a intentar tocar ciertos aspectos y hacerlo de la forma más amena posible y más rápida, para intentar que al final haya tiempo como para que me puedan hacer las preguntas debidas. Preguntas que ustedes consideren de interés, porque lo que sí es cierto es que yo no puedo tocar nada más que determinados aspectos y sin profundizar mucho, porque hablar de la obesidad daría para estar horas y horas y horas. Hay aspectos interesantísimos de la obesidad. Cuando nosotros los médicos decimos muchísimas veces es un aspecto tremendamente interesante o interesantísimo. Malo, porque eso significa que es un problema importante, un problema gordo, un problema que tiene su trascendencia, su profundidad. Bueno, pues la obesidad pasa lo mismo exactamente. Podríamos hablar de la obesidad, del adulto, de la obesidad, estar ratos y ratos hablando de la obesidad infantil, tanto que sabe aquí mi compañera la doctora Rosa Gloria Suárez. Podríamos hablar de los aspectos psicológicos de la obesidad, de cuál es el origen y las causas de la obesidad, de cómo se trata la obesidad. Yo hoy
voy a intentar hablarles por qué es un problema de salud pública. Es decir, tantas veces hablamos de enfermedades, esto no es una enfermedad, es un contexto sindrómico, es decir, es la sociedad, es un estado en el cual se tiene más peso del que se debiera. Ahora veremos cuál es una de las tantas definiciones que tiene la obesidad. Es un estado que se suele acompañar de una serie de alteraciones, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista analítico, bioquímico. Es un contexto sindrómico y que muchísimas veces incluso no viene sola, sino que viene asociado con otras enfermedades, asociada con la diabetes, asociada con dislipemia, con el colesterol alto, asociada con hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, empezando por señalar la importancia del problema. La obesidad es algo que no hemos acostumbrado hasta tal punto que es que vamos por la calle y lo vemos. La obesidad se ve, pero no hemos acostumbrado de tal forma en que casi ni lo valoramos, no le damos importancia y sin darnos cuenta hemos ido cambiando con el paso de los años nuestro criterio de normalidad. De tal forma que si hace 30 años íbamos por una calle detrás de una serie de personas y veíamos sus espaldas, nos podíamos fijar, uy, aquella pues está, o aquel está un poquitín pasado de peso. Hoy día eso lo hemos ido amplificando y el rango de normalidad lo hemos ido cambiando, lo hemos distorsionado tanto que, ¿verdad? Pero si lo vemos con ojos críticos, si vamos por la calle con ojos críticos, la obesidad la estamos viendo continuamente. ¿Cómo podríamos definir la obesidad? Existen muchas definiciones. Una de ellas es simplemente decir que es una acumulación excesiva de grasa en el cuerpo y quedamos bien. Bueno, otra definición es la desviación positiva del peso corporal fuera de unos límites que están normalmente determinados convencionalmente por organismos, o sea, grupos de expertos, etcétera, etcétera, o que se ha determinado fisiopatológicamente siguiendo una serie de estudios de fisiología y de fisiopatología. Digamos que sería lo inverso cuando definimos la delgadez. ¿Qué es la delgadez? Desviación negativa del peso corporal fuera de esos límites que se han asumido como normales. Pues la obesidad es la desviación positiva. Claro, ¿dónde está ese rango de normalidad? De entrada nos encontramos con un problema que es poder llegar a establecer cuál es el peso ideal de una persona. El peso ideal se ha intentado montones de fórmulas. Esta es una de ellas, pero les puedo asegurar que hay una gran cantidad de fórmulas. Esta es una fórmula que es muy utilizada, es muy conocida, porque se basa en algo tan simple como a partir de la talla de un individuo, extraer cuál debía ser su peso ideal. Pero ustedes mismos se darán cuenta de que no es lo mismo una mujer de 1,70 que un hombre de 1,70, no es lo mismo dentro de dos personas que midan lo mismo de 1,70, una de contextura corpulenta, con unos huesos robustos, mientras que otros, por el contrario, sean de una contextura de un cuerpo más bien asténico y con unos huesos de configuración delgada. Es decir, existen sus diferencias. Pero hoy día tendemos más a valorar el peso por el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es también relacionando el peso con la talla y obtenemos un número y ese número por consenso se ha asumido que entre 18 y 25 es la normalidad. Hasta hace poco decíamos entre 20 y 25. Yo me resisto a asumir mucho entre 18 y 20, pero tengo que asumir que si la mayoría de los epidemiólogos y de los expertos a nivel mundial empiezan a utilizar el 18 como límite inferior, pues bueno, hay una realidad. Hay una gran cantidad de personas que por su configuración corporal tienen un índice de masa corporal de 19, se alimentan perfectamente, están sanos, no tienen ninguna complicación y por lo tanto efectivamente quizás tenga sentido el disminuir ese 20 hasta el 18, de entre 18 y 25. Bien, a partir de ahí ya entramos en el campo de la no normalidad. No normalidad y el campo en el cual los epidemiólogos y todos los grupos de trabajo al respecto empiezan a considerar primero el sobrepeso y posteriormente ya lo que es una franca obesidad a partir de un índice de masa corporal de 30, grado 1, grado 2, grado 3 es a partir de 40 y eso es lo que se considera la obesidad que llamamos mórbida, el grado, por así decirlo, máximo de obesidad. ¿Qué es la obesidad mórbida? La obesidad mórbida es un concepto que empezó a utilizarse en la década de los 80 y que era un tipo de obesidad rebelde a cualquier tipo de tratamiento médico,
que predisponía a una serie de trastornos, enfermedades, tanto de enfermedades desde el punto de vista físico como trastornos psicosociales, y tiene una etiología múltiple, pero que en aquella época afectaba a menos del 1% de la población. Después empezamos a decir que afectaba entre el 1 y el 2% de la población. Y hoy todos los estudios epidemiológicos nos dicen que ya afecta a más del 2% de la población. Bien, existen ciertas dificultades o ciertas discrepancias a la hora de etiquetar qué es lo que es una obesidad mórbida, porque hay algunas personas, algunos investigadores, algunos especialistas que consideran que la obesidad mórbida no es simplemente aquella persona que tenga un índice de masa corporal superior a 40, sino que es una obesidad que tenga una serie de complicaciones desde el punto de vista patológico, que se asocie con diabetes, que se asocie con enfermedad cardiovascular, por ejemplo, que se asocie con dislipemia, que tenga una serie de dificultades asociadas a su obesidad. Y bueno, esto estaría en relación en que ustedes conocen personas con índice de masa corporal de 42 que están sanas, sanísimas, perfectamente, y por el contrario hay personas que tienen un índice de masa corporal de 36, 37 o 38 y tienen una gran cantidad de complicaciones. Bien, diríamos que entonces sería sacar a la obesidad mórbida de un criterio diagnóstico cuantitativo, índice de masa corporal superior a 40, a un criterio cualitativo, aquella obesidad con complicaciones, con comorbilidades que se llamamos. Bien, la obesidad mórbida existen casos verdaderamente alarmantes y no crean ustedes que siempre justificados por alteraciones endocrinológicas, hormonales o alteraciones incluso genéticas, tal como tantas y tantas veces trasciende a la prensa y por lo tanto hoy día que por las redes llega tanta y tanta información. Les puedo asegurar que Terry Smith no tenía ningún padecimiento genético ni ninguna alteración hormonal en el inicio de su obesidad, porque otra cosa es cuando una obesidad se pone en marcha, cuando los kilos van acumulándose, empieza a haber trastornos metabólicos y uno de los trastornos que más es frecuente es que se empiezan a asociar endocrinopatías y alteraciones hormonales, pero que ya son no origen de la obesidad, sino secundarios y consecuencias de la obesidad. Y Manuel Uribe, que tiene el récord, fue durante varios años de su vida récord a nivel mundial con los 597, ya lo perdió, porque significa que hay otro peor, ya falleció Manuel Uribe. A Manuel Uribe lo seguí yo por la prensa y por la información al respecto durante muchísimo tiempo y tampoco hubo ningún momento en que se le encontrara ninguna alteración genética ni ninguna alteración hormonal que justificase su peso, que llegó a ser, como digo, de 597. Pero lo que sí es cierto es que olvidémonos de los casos extremos y consideremos simplemente lo que es la normalidad de salir a la calle, y al salir a la calle cualquiera de ustedes sabe que se ve una imagen así, que se asume, como digo, como normal y sin embargo pues no lo es tanto, con más ropa, con menos ropa, pero ahí está. Y este aspecto, como dice la diapositiva, no necesariamente indica salud. Durante los muchísimos años se relacionó, porque la enfermedad hace bastantes décadas estaba relacionada con la delgadez. Y entonces parecía como si, huyendo de la delgadez, ganásemos salud. Hoy día sabemos que eso no es así. El adipocito se hincha, es una célula que empieza a acumular triglicéridos, acumular triglicéridos, acumular triglicéridos, y llega un determinado momento en que en esta acumulación empieza a tener alteraciones de su metabolismo y de su bioquímica normal. Empieza a sintetizar una gran cantidad de sustancias, una gran cantidad, muchas de ellas de naturaleza hormonal y otras fuera de naturaleza hormonal, una gran cantidad de factores inflamatorios, del orden de 30 y tantos de ellos, con el problema de que esta gran cantidad de factores y de hormonas que sintetiza tienen repercusión negativa a otros niveles del organismo, por ejemplo, alterando la función cardíaca normal, alterando los vasos, alterando la función normal del hígado, alterando la función normal del páncreas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que considerar que el adipocito es una glándula endocrina tremendamente activa. Que, por ejemplo, existe la grasa blanca y la grasa parda.
La grasa blanca, digamos que es la grasa más fofa y menos activa y que menos podemos controlar, mientras que la grasa parda es tremendamente activa. Y activa en el sentido que incluso tiene conexiones del sistema nervioso, responde a ciertos estímulos del sistema nervioso e interactúa con el sistema nervioso central. La grasa blanca, digamos que es de depósito y asunto arreglado. Pero lo que sí sabemos es que todas ellas tienen una gran capacidad para producir muchas de estas sustancias, que muchas de ellas son proinflamatorias y que hoy hace que consideremos a la obesidad como una enfermedad inflamatoria crónica. Existen suficientes datos fisiopatológicos, bioquímicos, como para que podamos hacer esa afirmación. Es una enfermedad crónica y es una enfermedad inflamatoria. Al margen de esto, concretando ya y dando un salto a otro, digamos, espectro de la exposición, ¿cuál es la causa de la obesidad que nosotros podemos darle un contexto de decir, esto lo podemos controlar, esto es lo que nosotros podemos dominar? Y esto es algo que juega desde el punto de vista etiológico un papel fundamental. Pues el mayor consumo de alimentos hipercalóricos que se han ido sumando en las últimas décadas en la sociedad occidental y en nuestros hábitos alimentarios, y la menor actividad física que se está incorporando a nuestro estilo de vida. Y esto es una balanza. Tanto nos entra por la boca, tanto quemamos en nuestra actividad diaria. Desde el momento en que la balanza se descompensa, o ganamos peso o perdemos peso. Si nosotros nos entra por la boca menos de lo que consumimos, de lo que gastamos, pues tendremos la evolución a una pérdida de peso y a la delgadez. Si por el contrario nosotros hacemos ingestas cuantitativamente superiores a lo que quemamos al cabo del día, nos vamos a encontrar con que ganamos peso. Y esto es 2 y 2, 4. En la práctica, la alteración de los hábitos alimentarios occidentales en las últimas décadas ha sido verdaderamente brutal. Hay una evolución de los patrones de alimentación clarísima. Aumento de los alimentos de origen animal, disminución de los alimentos de origen vegetal y gran cantidad de productos refinados y ultraprocesados. Pero es que también hay una evolución en nuestros comportamientos. La actividad física la hemos ido disminuyendo hasta límites que ustedes no se pueden imaginar. A mí me hace gracia muchísimas veces cuando me dicen, no, pero sí, hay mucha gente que yo voy por Santa Cruz y en la avenida hay una gran cantidad de gente con chándal corriendo. ¿Cuántos? No, pero dime cuántos. No, pues yo el otro día vi un grupo, bien. ¿Y eso qué? ¿Qué es lo que es para la población normal? Yo les puedo asegurar que el ejercicio físico en Canarias brilla por su ausencia porque no tenemos cultura del ejercicio físico ni condiciones climáticas que obliguen al ejercicio físico. Yo diría que incluso condiciones climáticas que en determinadas épocas del año, y probablemente en las próximas semanas se darán cuenta ustedes, incluso dificultan enormemente la realización del ejercicio. Eso nos lleva a lo que es evolución de los hábitos alimentarios, evolución del comportamiento desde el punto de vista del ejercicio físico, a una evolución humana como es esta. Claro, ¿cuál es el problema? Durante 2,5 millones de años, los humanoides ancestros nuestros desarrollaron una maquinaria enzimática y una maquinaria metabólica especializada en pasarse el día corriendo y comer de vez en cuando. Y en los últimos 50 años hemos invertido. Corremos de vez en cuando y nos pasamos el día comiendo. Entonces, lo que a lo largo de 2,5 millones de años se ha especializado nuestro organismo desde el punto de vista de toda su maquinaria enzimática y toda su maquinaria bioquímica sobre una economía del ahorro energético, ahora se encuentra que desarbolado porque le llega una sobreabundancia por todos lados. Entonces, claro, aquí no tenemos una solución fácil. Y es que el estilo de vida encima no nos ofrece muchas expectativas como para ser optimistas, porque el estilo de vida actual está en continua transición y está en continua transición con
las grandes producciones de las grandes cadenas de distribución de alimentos, la comida ultraprocesada, ya no hablamos de procesada, sino de ultraprocesada, y ustedes se encuentran con que grandes cadenas están tanto en ambientes chinos como en árabes y a cualquier nivel. Entonces, verdaderamente es un problema serio. Y es que la obesidad no es un problema estético, que también, pero no es un problema estético de lo que yo les quiero hablar hoy. Yo les quiero hablar de las consecuencias de la obesidad. El condicionante que significa que la obesidad nos lleva a la diabetes tipo 2, que nos lleva a la dislipemia, alteración de los triglicéridos, alteración del colesterol, nos lleva a la hipertensión, a un aumento de fatigabilidad simplemente por el aumento del sobrepeso, una disminución de la movilidad. ¿Cuántos conocemos nosotros que tienen serios problemas de movilización simplemente por el sobrepeso que presentan? Desgastes articulares, cuántos problemas a nivel traumatológico con unas caderas que tienen que al final recurrir a una prótesis o una artrosis que lleva a una prótesis de rodilla, etcétera, etcétera. Y la enfermedad vascular tanto a nivel coronario como a nivel cerebral. Entonces, una cosa son los problemas que nosotros nos vamos a encontrar por la obesidad, que son las cifras que podemos cuantificar y que yo más adelante les voy a mostrar, y otra cosa es las cifras del costo de todas las enfermedades que son consecuencias de la obesidad, que no se suelen atribuir a la obesidad. Se suelen atribuir pues a la hipertensión, se suelen atribuir a la diabetes tipo 2, pero que en realidad todo comenzó por un sobrepeso o una obesidad en algunos de sus grados. Nosotros la obesidad decimos que la medimos y la cuantificamos por el índice de masa corporal. Pero en los últimos años, y ya desde hace bastantes años, estamos utilizando una cosa que es el perímetro de la cintura. El perímetro de la cintura es simplemente, como verán más adelante, el medir cuánto es la cintura, y hay unos valores, unos límites establecidos inicialmente en los años 90, a finales del siglo pasado. Esa cifra de normalidad se fue trasladando, moviendo, hasta que ya en el año 2005 se estableció un simposio en Berlín y se estableció unos límites de aceptar cuál es el perímetro de la cintura normal para un hombre y cuál es el perímetro de la cintura normal para una mujer. ¿Debido a qué? Debido a que el perímetro de la cintura nos va a medir más que el peso de todo el cuerpo, nos va a medir la grasa visceral, la grasa intraabdominal, la grasa que es verdaderamente dañina y que se relaciona con todas las complicaciones. Bien, pues si nosotros ese perímetro de la cintura lo relacionamos con el riesgo de padecer diabetes tipo 2, vean ustedes cómo a mayor perímetro de la cintura, mayor riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2. Tipo 2, pero que hoy día es el 90% de la diabetes. Ha ido incrementándose su porcentaje, su cantidad de tal manera que ha movido el porcentaje. Cuando yo estudiaba se decía el 80%, después empezamos a decir el 85% es tipo 2, y actualmente decimos el 90%, la otra es el tipo 1. No es que haya disminuido la tipo 1, es que está aumentando la tipo 2 de una forma verdaderamente desproporcionada. Eso ha llevado a una palabra que me gustaría simplemente que la recordaran, el concepto el término de diabesidad. La diabesidad no es sino una asociación que tantas personas padecen hoy día. Diabetes y obesidad. En algún grado, más o menos evolucionada, pero es una asociación tremendamente frecuente hoy día. Diabetes y obesidad son epidemias gemelas relacionadas entre sí. Y ese es el tipo de epidemia que nosotros podemos utilizar en nuestro entorno geográfico como es Canarias. Hablar de la epidemia de la obesidad en Canarias, hablar de la epidemia de la diabetes en Canarias es hablar de la epidemia de la obesidad en Canarias, porque ha llegado al mismo tiempo y es consecuencia del incremento de la obesidad. De hecho, aquí tienen como en países occidentales el 90% de los casos de DM2 se relaciona con un aumento de peso. Un paciente entre 50 y 60 años con diabetes y obesidad presenta una mortalidad que es casi 7 veces mayor que las personas sanas o las personas, digamos, que no tienen ese sobrepeso y esa diabetes. Y el 58% de la diabetes mellitus del mundo se puede atribuir a la obesidad. Es lo que les digo. Después, a la hora de los costos, ¿qué atribuimos a la obesidad y qué atribuimos a las consecuencias de la obesidad?
Pero no solamente a nivel de su asociación con la diabetes, sino otras alteraciones que no les voy a citar aquí, por ejemplo, nada más que la de los triglicéridos y el colesterol. El individuo obeso tiene mayores niveles de triglicéridos y menor niveles de HDL colesterol. ¿Qué es el HDL colesterol? El que llamamos colesterol bueno a nivel de la calle. Es una partícula, una lipoproteína, una partícula que tiene colesterol, pero es porque es la encargada de ir retirando los remanentes de colesterol del torrente circulatorio y por lo tanto, aunque tiene colesterol y de hecho forma parte de las cifras de colesterol que cuantificamos en un individuo, el individuo que tiene una tasa elevada de HDL colesterol es beneficioso porque es colesterol que lo está retirando, mientras que las tasas bajas de HDL colesterol son malas, porque significa que no tiene la lipoproteína que va aclarando el torrente circulatorio de colesterol. Y por lo tanto, de ahí que el HDL colesterol relativamente elevado sea tremendamente beneficioso. Bien. Nosotros entonces ya podemos decir que no solamente es cuestión de un peso, es un peso dependiendo de una talla, dependiendo de unas circunstancias concretas y además dónde se va ese sobrepeso, a qué parte del cuerpo. Y es a nivel abdominal, a lo que llamamos la adiposidad visceral, donde verdaderamente tenemos que darle más importancia, porque esa adiposidad visceral es la que verdaderamente va a marcar el mayor riesgo de tener tantas y tantas complicaciones. Se mide de esa forma, a ese nivel, a nivel discretamente infraumbilical, y nos va a dar unas cifras que hoy día nosotros asociamos a otros parámetros, como es ¿qué es un síndrome metabólico? El síndrome metabólico es algo tremendamente frecuente hoy día. El síndrome metabólico es simplemente la persona con un cierto sobrepeso, con un poquitito de diabetes, que a lo mejor es un poquitito de colesterol, un poquitito de triglicéridos, y se quedan tan tranquilos los afectos en el sentido, no, si yo no soy diabético, yo es que tengo un poco de azúcar, y tengo un poco de, y un poco de, y un poco de. Muy bien, pero desde el momento en que usted sume el que tiene una obesidad central, no medible con el índice de masa corporal, sino con el perímetro de la cintura, que en el caso de los varones es por encima de 94 centímetros y en el caso de las mujeres por encima de 80 centímetros, que se asocie con alguno de estos dos o más, triglicéridos por encima de 150, frecuentísimo. HDL por debajo de 40 en los varones y por debajo de 50 en las mujeres, también bastante frecuente. Presión arterial por encima de 130-85 sin tratamiento, porque claro, si ya es hipertenso y está con tratamiento y está controlado, no cuenta, hay que contabilizarlo como también. O glucemias superiores a 100 sin tratamiento también. Desde el momento que tenga la asociación del sobrepeso u obesidad con alguno de los dos parámetros o más, tenemos el síndrome metabólico. Esto significa una situación de altísimo riesgo de todas estas complicaciones de las que yo les he hablado. Datos de la OMS del año 2016. 1.900 millones de adultos tienen sobrepeso. 650 millones son obesos. Obesos, no de ese sobrepeso, ese índice de masa corporal entre 25 y 30, no, de más de 30. 41 millones de niños de menos de 5 años tienen sobrepeso. 2016. Y 2,8 millones de personas mueren al año en el mundo a causa de la obesidad o del sobrepeso. El 57% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que la insuficiencia de peso. O sea, más que la delgadez, más que las hambrunas, más que eso que nosotros continuamente estamos quejándonos de los pobrecitos de ciertas zonas de África, la gran cantidad de la población de la cuenca del Níger, la gran cantidad de la población de la cuenca del Nilo, el Nilo Alto, como es el Sudán, etcétera, etcétera, etcétera. No, es que ya empiezan a invertirse, de tal forma que algo que en 1995 afectaba a 200 millones de personas, en el 2002 era 300 millones de personas y en el 2016 son 650 millones de personas. Creo que esa gráfica dice bastante. Claro,
Esto es en todo el mundo, depende de los países. Como les digo, no es lo mismo la cuenca del Níger o la cuenca del Nilo que el resto del mundo occidental. Pero lo triste es que afecta a una gran cantidad de países en transición. Es decir, no es un problema del mundo menos desarrollado o de países que inician el desarrollo. Es un problema de los países con economía de mercado y países desarrollados. Pero resulta que países que se están incorporando, como Indonesia, Brasil y tantos otros, se han incorporado dañando sus cifras en primer lugar y pareciéndose más a las economías de mercado. Un país que, por ejemplo, en esto de la obesidad ha cambiado en los últimos 15 años de una forma brutal es China. Simplemente porque ha pasado de una economía de necesidad a una economía de superproducción. Y empiezan a tener unos problemas que hasta hace poco eran verdaderamente desconocidos, unos problemas de obesidad verdaderamente brutales. Entonces, esto, si lo pongo aquí, es porque no está publicado ni siquiera todavía a nivel científico. El director de la FAO asistió recientemente a un congreso de uno de sus temas en París y dijo que tenía unos datos lo suficientemente alarmantes como para tomarlos en serio en adelante y que incluso estaban planteándose con qué instituciones y organismos a nivel internacional y tenían que coordinarse para ver cómo lo atajaban. Y que dentro de los datos que daban esos estudios era que la población mundial con obesidad supera por primera vez a la que pasa hambre. Esto se publicó el día 10 de este mes. No está todavía porque el informe va a ser público después del verano y con todos los datos y todos los análisis debidos. Pero es que la prensa da cifras que no son simplemente alarmismo, siempre se fundamentan en una serie de datos que desde el punto de vista epidemiológico están contrastados. Organismos como la SEDO, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, tiene fechas tan recientes como esta que ven ustedes aquí. A día de hoy la obesidad es responsable de 3 millones de muertes anuales en el mundo. Los pacientes consumen un 20% más de recursos sanitarios y un 68% más de fármacos. Y es una sociedad seria, no es una sociedad que... Si eso es a nivel mundial, ¿qué podemos decir a nivel español? Bueno, pues que por fuentes de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad, precisamente, entre 25 y 60 años, obesidad 23%, sobrepeso 38%, personas con más peso del que deben, pues 23 más 38, más del 50%. O sea, cifras verdaderamente... Pero es que, fíjense ustedes también en las cifras 2-24 años, la población joven, población que, francamente, cuando una obesidad se empieza a manifestar desde la infancia y no se corrige como mínimo al llegar a la adolescencia, es un obeso adulto, se ponga como se ponga y nos pongamos como nos pongamos. O se corrige antes o estamos perdidos. Y hoy día, con ir a nuestros colegios, tenemos una imagen adelantada de lo que va a ser nuestra sociedad dentro de 20, de 30, de 40 años. Esto es un mapa que nos permite no observar unas cifras globales como las de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad, sino publicadas no hace mucho tiempo por la Sociedad Española de Cardiología, que nos permite establecer diferencias a nivel regional. Y dentro de esas diferencias vean cómo Galicia y Asturias y Andalucía tienen cifras verdaderamente alarmantes. Nosotros vamos muy pegaditos, estamos prácticamente al mismo nivel. Este estudio, por razones que no sé, nos ha dado una tasa discretamente más baja de lo que nosotros estamos habituados a manejar en los últimos 3-4 años. Yo diría que Canarias en este momento está en el mismo grupo de cabeza que Andalucía, que Galicia y que Asturias. Hay una especie de gradiente ahí en el cual se salva un poco el centro, el noreste y sobre todo el este. Bien. El año 2016
había en España aproximadamente unos 24 millones de personas con exceso de peso. ¿Y qué me permite hacer esta afirmación sobre el mapa y las cifras de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad? Pues un estudio reciente, que ni siquiera está todavía publicado, pero que tienen ustedes y pueden observar en esta referencia en las redes, porque no está publicado en papel, es decir, está aceptado, aprobado y pendiente de publicación, de un grupo de investigación, el grupo de investigación del Hospital del Mar en Barcelona, que tiene una serie de conexiones. Hay una cantidad de gente tremendamente motivada y con una talla como epidemiólogos extraordinaria. Está ahí, dirige Farragut. Y dentro del grupo hay un amigo mío, que es Alberto Goday, que es endocrinólogo y que está trabajando porque le encanta todo lo que sea la epidemiología de la obesidad y la epidemiología de la diabetes. Bueno, pues, esto es una cifra verdaderamente alarmante. 24 millones de personas con exceso de peso en España. Con exceso de peso significa de obesos más gente con sobrepeso. Pero dice uno, bueno, y tengo datos para ser optimista respecto al futuro, pues en realidad se trata de 3 millones de personas más que en la década anterior. O sea que si seguimos el mismo rango, vean ustedes. Y se estima que de 1987 a 2014... se produjo un incremento en el sobrepeso anual del 0,28% en los hombres y del 0,10% en las mujeres, pero que respecto a la obesidad, del 0,50% en los hombres y del 0,25% en las mujeres. Está aumentando más en los hombres, pero yo es que creo que en las mujeres no podía aumentar al mismo ritmo más, no se podía continuar, porque hasta ahora la obesidad y el sobrepeso en la mayoría de las regiones afectaban mucho más a la población femenina que a la población masculina. Entonces parece ser que estamos incorporándonos, los hombres estamos incorporándonos y estamos creciendo nuestras cifras a mayor rango de lo que se estaba anteriormente. El problema es el costo que eso significa. Y actualmente esto es el 2% para arriba. No baja del 2%, pero es del 2% para arriba. Lo que no se puede es cuantificar. Pero eso, el mismo grupo del Instituto de Investigación del Hospital del Mar, lo establece en aproximadamente 1950, 2.000 millones de euros en 2016. Gastos atribuibles directamente al sobrepeso y a la obesidad. A mí se me ocurrió comparar esto, que es que, vamos a ver, en el año 2018 dice la Dirección General de Tráfico que hubo aproximadamente unos 1.180 fallecidos por accidentes de tráfico. Hubo más como consecuencia, pero hay unos topes, como ustedes saben, en que hay un individuo que queda en la UBI ingresado, muy fastidiado, con toda una serie de complicaciones, que se muere mes y medio más tarde. Bueno, no entra dentro por la distancia en que no ha sido, tienen un límite que yo sinceramente no he memorizado nunca de a partir de cuándo ya no lo atribuyen directamente. 1.180 fallecidos. Ustedes saben las campañas de la Dirección General de Tráfico contra los accidentes y saben que ha sido tremendamente criticada muchas veces por la dureza de las imágenes de esa campaña. Pero es que resulta que, utilizando las fuentes de distintas sociedades afectadas, se calcula que en el mismo 2018 hubo aproximadamente unos 120.000 fallecidos por enfermedad cardiovascular, de los cuales más del 80% tenían sobrepeso u obesidad y más del 70% era claramente una enfermedad cardiovascular que se consideraba relacionada o consecuencia de este sobrepeso y de esta obesidad. Y yo no he visto ninguna campaña. ¿No les parece que la desproporción obligaría a que desde el punto de vista oficial, institucional, se hiciera algo al respecto? Pero yo no he visto ninguna campaña ni ningún tipo de... ¿Y en Canarias? Pues en Canarias los datos, por ejemplo, hay otros estudios fraccionados, más locales, que pueden dar otro tipo de información, pero la encuesta de salud canaria tiene de ventaja que es representativa de todo el archipiélago y cada vez se ha ido desde finales del siglo pasado perfeccionando la metodología bastante y hoy día le damos su importancia, y la importancia es que dice que el 37% de la población presenta sobrepeso
y que el 17% de la población presenta obesidad. O sea que 37 y 17 son el 54% de la población canaria tiene más peso del que debía de tener, con sus diferencias por sexo masculino, femenino. Bien. Recientemente, en noviembre del año pasado, la profesora Beatriz González López, que es experta en salud pública, es catedrática de Economía de la Salud en la Universidad de Las Palmas, hizo públicamente estas declaraciones. Canarias es la comunidad más afectada por la obesidad debido a la pobreza y la falta de cultura de ejercicio físico y buena alimentación. Y nosotros manejamos a nuestro nivel desde hace muchísimo tiempo que es un fragmento de los datos que sacó el profesor Antonio Cabrera con el estudio CDC. Estableció una relación que es que del grupo de la cohorte completa distribuyó en 5 clases sociales, 5 graduaciones, el 1, nivel más bajo desde el punto de vista socioeconómico, el 5, nivel más alto desde el punto de vista socioeconómico, y fíjense ustedes la prevalencia de la obesidad. En el grupo socioeconómico más alto, 15%, en el grupo más bajo, 40%. O sea que guarda claramente una relación con el nivel socioeconómico, con el nivel económico del afectado y probablemente con su nivel cultural, porque no es simplemente cuestión de economía. Es algo en lo cual con mi amigo el profesor Benito Maceiras hemos discutido tantas y tantas veces, porque carga mucho las tintas sobre la pobreza, que es cierto que juega su papel, pero si lo dejamos en solamente la pobreza, diría, bueno, pues las sociedades pobres tendrían una tasa de obesidad. No, depende de que haya también posibilidades económicas de acceder a la sobreoferta desde el punto de vista alimentario. ¿Dónde estamos entonces? En las sociedades de transición. Yo creo que Canarias es, desde el punto de vista de la epidemiología de la diabetes tipo 2 y desde el punto de vista de la epidemiología de la obesidad y de cualquier encuesta alimentaria que ustedes hagan, todavía estamos saliendo, pero todavía somos más bien una economía en transición. Es decir, no hemos llegado todavía. Nos parecemos más al mexicano que ha cruzado hace 3 años, 5 años, de México, de Tijuana a San Diego, que es el mismo mexicano, y usted cruza la frontera y se va a Tijuana, lo encuentra flaquito, cantando y pidiéndole $1, y cruza la frontera y se ve el mismo mexicano, idéntico, que le estaba pidiendo, con el padre, la madre, los tenis de último modelo, con un sobrepeso de la madre, un sobrepeso al padre, un sobrepeso al niño, y dándole un helado de Padre mío, Señor mío, que no mantiene entre las 2 manos. Son las sociedades en transición, que es un rebote a la época en que nuestras abuelas pues nos inflaban, porque niño gordito era niño sano, niño flaquito era niño con grandes posibilidades de enfermedad. Y eso se ha vivido pues hasta épocas, quizás en nuestro contexto, relativamente recientes. Hoy día lo que podríamos decir es que Dios nos libre el día que nuestras abuelas desaparezcan del todo, porque entramos en un vacío desde el punto de vista gastronómico, culinario, alimentario, y caeremos en manos de las grandes multinacionales de la industria alimentaria. Bien, es una relación tremendamente como para observar. ¿Qué alternativas de tratamiento tenemos en la obesidad? Cambios en los hábitos de vida, intervención farmacológica, intervención quirúrgica. Intervención farmacológica. No hay ninguna intervención farmacológica eficaz y que además no tenga complicaciones. Han sido grandes fracasos. No utilizamos, no recomendamos, no aconsejamos, criticamos la utilización de fármacos para adelgazar. Intervenciones quirúrgicas. Tenemos aquí el profesor Alarcó, que estábamos comentando antes de entrar, de la cantidad de cirugía bariátrica, cirugía de la obesidad que él ha hecho. También hemos discutido, exactamente igual que el doctor Maceira, hemos discutido gran cantidad de veces sobre este tema.
La cirugía puede ser una solución muy interesante para un obeso, pero no es la solución a la obesidad. Como grupo, el porcentaje de obesos de nuestra sociedad es tan numeroso, es tan representativo, que no cabe plantearnos que la obesidad vaya a ser una solución verdaderamente costo eficaz. Bien, nos vamos a los cambios en el hábito de vida, que es intervención dietética y favorecer el ejercicio, lo que llamamos medidas higiénico-dietéticas. Ahí, para hablar de la intervención dietética, tenemos que asumir algo clarísimo. Para lograr una reducción de peso mediante una intervención dietética, el aporte energético debe ser inferior a las necesidades del individuo en ese momento y circunstancia. Es decir, la ingesta tiene que ser menor que lo que quema. Mientras no descompensemos la balanza en un sentido negativo, no va a haber pérdida de peso. Olvidémonos de medidas especiales y de toma aquello, toma lo otro y tómalo de esta manera y divídelo y no hagas, en vez de las 3 comidas, haz 5 comidas, incluso 6 comidas, como se recomienda. Nada, en absoluto. Pero es que la dieta es el tratamiento más duro que existe. Es para siempre y tiene que ir asociado a un programa de cambio de hábitos. Y ya el profesor Grande Cobian, que murió hace muchísimos años y que era un gran experto en estudiar el metabolismo corporal y el metabolismo de la obesidad, decía que era más fácil cambiar de esposa que cambiar de hábitos dietéticos. Si él lo decía, y él era además una persona que, aparte de un gran conversador, un hombre que verdaderamente uno lo veía y se sorprendía porque era un poco orondo. Y después, cuando ibas de charla con él y acababas picando o acababas cenando con él, te dabas cuenta perfectamente de por qué era orondo. O sea que entendía el por qué era más fácil cambiar de esposa que cambiar de hábitos dietéticos. Existen, y no voy a entrar aquí, en distintos tipos de intervención dietética, pero ahí viene en el último capítulo, las dietas milagrosas. Dietas milagrosas, esto por ejemplo lo tengo yo de un capítulo que escribí en una publicación de ámbito universitario y recopilé en aquel momento dietas que estaban muy de moda y que estaban en las redes y en la prensa y tal. Vean, por ejemplo, dietas basadas en un alimento. Dieta de la col, dieta de la manzana, dieta de la piña, dieta del limón, dieta del pomelo. Yo no dudo de la eficacia de algunas de ellas, pero indudablemente, si a mí me ponen a una dieta de pomelo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, es seguro que adelgazo, pero indudablemente no por el mérito del pomelo. Pero seguro que adelgazo. Pero no puedo evitar este otro. Dice, dietas curiosas, dietas de toma la mitad. Pues está claro, si yo paso a comer la mitad y a partir de mañana digo la mitad de todo, está claro que adelgazo, es eficaz. Dieta mental, dieta del ajo. Y le di vueltas y intenté documentarme al respecto. Y lo más que saqué es que lo importante era ponerse un ajo en el ombligo. Entonces, después están las dietas promocionadas por personajes mediáticos. La dieta de Victoria Principal tuvo un exitazo durante 5 años, décadas atrás. La dieta de Rafaela Carrà, la dieta de Madonna también en los Estados Unidos. Hay en un ámbito concreto de la costa oeste que tuvo su éxito en un determinado momento. Yo lo que les puedo decir que una dieta recomendable es una dieta sana, una dieta variada, dieta equilibrada, dieta suficiente, dieta no excesiva respecto a las necesidades de ese individuo, con su trabajo, con su actividad física diaria. Es distinto si se trata de una persona que se pasa detrás de una mesa sentado gran parte del día, así lo que está es una hora subiendo y bajando. Que utilice alimentos frescos, abundantes frutas y verduras, que evite las grasas, que evite los azúcares refinados, que evite los alimentos procesados, y un cántico a volver a la comida casera, y no que la comida casera en este momento sea un plus de la comida de cierta categoría. Ha pasado a ser, llega a un restaurante y dice comida casera, y comida casera. Debe ser que tienen en la cocina a Doña Paca, la de toda la vida, tal, pero ha pasado a ser un plus, algo que en realidad, pues, bien. Entonces, yo creo que tenemos que considerar la importancia de lo que nos entra por la boca a la hora de intentar pelear con un sobrepeso. Y existen ejemplos de técnicas de control de estímulo
como es en la sociedad actual, por ejemplo, comprar con el estómago lleno. En la sociedad actual, las familias no son las familias numerosas y una persona se encargaba, sino que es el mismo que trabaja, se pasa el día estresado, asistiendo a su trabajo, sale, baja, sube, entra, y a última hora del día va para casa, y según va para casa pasa por el supermercado. Cualquiera de ellos, Mercadona, Alcampo, Carrefour, el que quiera, y Perdino, pasa por cualquiera de ellos a esa hora. A esa hora que viene con el estómago vacío, que coge el carro y sin darse cuenta empieza a pasar por pasillos y cae de todo. Y además, lo más dañino, porque como está con hambre y a nivel hipoglucémico, pues lo que le va es justo lo que... No cocinar grandes cantidades de comida, hacer 3 comidas al día. Lo de las 5 comidas al día es una leyenda urbana, un invento de la industria alimentaria y no sé de quién más. Desayuno, almuerzo y cena. Lo otro es un picoteo a media mañana para aquellas personas que desayunan muy temprano y almuerzan muy tarde, cosa muy frecuente en la sociedad española. O hay personas que, por el contrario, almuerzan muy temprano y cenan muy tarde y tomar algo a media tarde. Pero eso es opcional y no es por decreto recomendable. Las 3 comidas, las 3 comidas. Y digo las 3 comidas porque resulta que lo que sí hacemos, por ejemplo, es casi no desayunar. Hay una gran cantidad de personas que se tiran con un cortado a la calle y se pasan gran parte de la mañana con un cortado. Peor, hay una gran cantidad de niños que desayunan mal. En lo posible, comer a la misma hora, lugar cada día, es importante tener una rutina. Comer en la mesa, comer despacio, evitar distracciones mientras se come, por ejemplo, esto es muy importante en los niños y en la gente, en los adolescentes, lecturas, televisión mientras comen. No poner recipientes con comida en la mesa porque al final un plato de papas arrugadas, digo una bandeja de papas arrugadas, una bandeja de una, y se empieza a generar un trasiego entre el plato y el recipiente, y al final dice, ¿tú has comido mucho? No. Perdona, pero te llevo observando y te has pegado una jartada de padre y señor mío. Pero no, es decir, utilizar platos pequeños, retirar el plato justo al terminarlo, evitar repetir y levantarse de la mesa tras comer. Claro, esto fastidia la tertulia post. Entonces, cumplirlo, yo te digo, la dieta es muy difícil. O sea, lo asumo, lo advierto. El ejercicio físico es un complemento importante. Importante, el ejercicio físico. Y claro, aquí tenemos datos publicados sobre el sedentarismo en Canarias. Podemos ser un poco optimistas de las cosas en que empezamos a poder ser un poquito optimistas. En 2004, el sedentarismo en nuestro ámbito canario era de un 40%. En el 2009 de un 37% y en el 2015 de un 34%. Bueno, podemos ser optimistas, pero sigue siendo un sedentarismo tremendamente elevado. Claro, eso lo asociamos con lo anterior y entramos. ¿Qué ejercicio es el bueno? Olvídense de eso. Lo pongo para decirles que el ejercicio bueno es el que le guste. Si le gusta, lo hace y lo va a mantener en el tiempo. Si no le gusta, lo va a hacer 15 días mientras le dure la euforia y a los 15 días lo va a abandonar. El ejercicio que le guste. No vale que yo diga la natación es extraordinaria porque la natación contribuye, mueve todos los paquetes musculares y además... ¿Y si no sabe nadar? Si lo que sabe es flotar. O si vive en un sitio donde verdaderamente las dificultades para llegar a un ámbito como bien sea piscina o bien sea el mar. O sea que el que sea cualquier ejercicio es bueno. Esto tendríamos para hablar durante una hora. Las repercusiones psicológicas que la obesidad provoca. Y ahí hay una mezcla extraña en la cual no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina. Y muchos de los trastornos psicológicos que un obeso o una obesa tiene, no se sabe si han sido esos trastornos los que le han llevado al sobrepeso u obesidad o si son consecuencias del sobrepeso o obesidad que ha desarrollado. Es un capítulo complejo, tremendamente, pero que sin embargo hay que reconocer una cosa. Nosotros no podemos olvidarnos de esa faceta y en todos los sitios donde se trata adecuadamente el sobrepeso y la obesidad se hacen gabinetes donde hay un psicólogo o un psicoterapeuta que interactúa con el equipo que va a intentar provocar los cambios desde el punto de vista de los hábitos nutricionales.
Un aspecto importante es la negación o la resistencia a el hecho físico. Pero por otro lado también está el que cada cual tiene un esquema de su propio cuerpo y eso se suele alterar. Se suele alterar en el sentido de que exactamente igual que la persona con un trastorno de conducta alimentaria tipo anorexia nerviosa tiene una distorsión de su esquema corporal y estando delgada se ve gruesa, muchos obesos se miran en el espejo y se ven delgados. Entonces, bueno, son aspectos a tener en cuenta. Lo primero es que tiene que aceptar su situación para poder combatirla. Y hay mucho obeso que no ve el porqué. La obesidad infantil sería para hablar de otro tema. Digo, en otra exposición, porque nos cogeríamos una gran... Y estos son casos sindrómicos. En el año 2011, Liu Zhihao se hizo tremendamente famoso, pero Liu Zhihao sabemos de que tenía una mutación en un gen regulador del apetito y que comía lo que había por los alrededores y lo que no había. No trascendió en el año 2013 este bebé nacido en Alemania si tenía ninguna alteración, pero yo estoy seguro de que también la tenía, porque indudablemente un bebé que nace con 57 centímetros y con 6,1 kilogramos al nacer no se justifica simplemente con que la madre fuese diabética mal controlada. Seguro que había algo que le justificara. Pero, bien, la realidad es que sin alteración genética, ni hormonal, ni metabólica en nuestro entorno, tenemos una gran cantidad de niños con sobrepeso o con obesidad. Las causas, muy variadas, falta de información nutricional adecuada para los padres y en los padres, una propaganda de pseudoalimentos en los medios de comunicación, el error de estimular a los niños a base de algún alimento alto en calorías, come mi niño y ya se le introduce en una rutina, la falta de promoción de alimentos saludables, la falta de implementación de un programa de ejercicio para los niños, el tiempo que los niños están frente a la televisión, el tiempo que están delante de una computadora o de juegos interactivos. El estudio Aladino, de lo cual la doctora Rosa Gloria sabe infinitamente más que yo, es un programa de la OMS para Europa que daba en España unas cifras y que en las cifras en España eran resultado de una suma de datos a nivel regional, a nivel autonómico, y que aquí en Canarias, pues bueno, daba unas cifras que tuvieron a bien el ampliarlo usando la metodología y obtener datos más fidedignos. Se recopiló, que yo sepa, entre el año 2013 y 2014 y se publicó en el 15 y da que el sobrepeso afecta al 24,3% y que la obesidad al 19,9%, lo cual quiere decir que sumando la obesidad y el sobrepeso, el 44% de nuestros niños están por encima del peso que deben. Y eso pues es lo suficientemente alarmante. Los culpables de la obesidad. Yo empiezo a entrar en una etapa de mi vida un poco peligrosa porque empiezo a no tener mucho freno para decirlo políticamente correcto y algunas veces pues empiezan a escapar algunas cosillas que pues los gobiernos, las instituciones públicas y todas las personas que tengan ciertas responsabilidades como para que provoquen una falta de implementación de políticas que favorezcan el perder peso y lo que no se suele decir, y de políticas que dificulten el ganarlo. Si hay que recurrir a métodos de coacción, se recurre. Pero es un problema tan serio y que muestra unas cifras tan alarmantes que a lo que haya que recurrir. La mecanización de la movilidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que facilitar la movilidad. Hay que facilitar la movilidad para personas que necesitan una movilidad facilitada, porque son personas discapacitadas, personas que se mueven con una silla de ruedas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que el individuo que no tiene ningún problema de movilidad hoy día puede salir de su casa en coche, meterse en un parking en el fondo de un edificio, subir por una escalera mecánica o subir por un ascensor, realizar lo que tenga que hacer, bajar, meterse en el coche y al cabo de X tiempo volver a casa y no se ha movido nada. En absoluto. Entonces,
la mecanización de la movilidad de la gente y de los grupos es verdaderamente tremenda. La ciudadanía es culpable, a nivel individual y a nivel colectivo, porque son cómplices, porque verdaderamente a nivel individual se hace muy poco y a nivel colectivo para. Y por supuesto la industria alimentaria. Engaños de la industria alimentaria. Se meten en camisas de 11 varas y dan consejos desde el punto de vista nutricional como si fueran instituciones o organismos que tengan formación y capacitación para dar consejos, y entonces promocionan desayuno a base de productos procesados, comer cada pocas horas con un patrón de base de 5 o 6 comidas al día. Demonizan las grasas y las proteínas mientras se protege todo lo que está relacionado con el sobreaporte de hidratos de carbono, refinados y ultraprocesados. Promocionan los productos milagros, promocionan los suplementos, los productos adelgazantes, los alimentos light, los alimentos bajos en, alimentos ricos en, supuestamente que bajos en lo que ellos establecen que es dañino y alimentos ricos en aquellos que establecen ellos que es beneficioso. Promocionan el consumo elevado de pseudoalimentos. El etiquetado, muchas veces, aunque es legal, conduce al error, confunde y lleva a confundir la información con propaganda y la propaganda con información. Muchísimas veces el etiquetado está concebido para eludir a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es activa desde el año 2002, y es un etiquetado más que serio y con unos objetivos informativos. El objetivo verdaderamente del etiquetado es eludir esa normativa, para ver cómo pueden. Exactamente igual que cuando vamos a la población infantil, son etiquetados encaminados a incumplir el Código PAO. El Código PAO es un conjunto de normas que establecieron una serie de normas y reglas, una serie de compañías que se adhirieron a él, encaminadas a tener una serie de conceptos éticos en la propaganda dirigida a la infancia. Pero las mismas compañías alimentarias incumplen este. Es en realidad un sistema de autocontrol por parte de las compañías. Pero claro, autocontrol, pues es poner a la zorra a vigilar el gallinero. Realidades inconfesables hoy día, pues que existe mucha investigación que está pagada por la industria alimentaria y los grandes lobbies. Muchísima investigación, simplemente para justificar. Existe muy poco control sobre el contenido de las campañas publicitarias que realizan las grandes compañías de alimentación. El marketing de las industrias alimentarias siempre va a disponer de más medios que los organismos reguladores. Tenemos que aceptar esto. Por mucho que a nivel de estos organismos y de las instituciones se intente. Y el ciudadano es cómplice en todo este conflicto de responsabilidades. Simplemente ya para finalizar hablarles de esto, el azúcar oculta. Durante años y años y años nos hemos pasado peleando contra el colesterol. Las grasas, el colesterol, las grasas, el colesterol. Y el enemigo lo teníamos ahí y resulta que ya había muchos individuos de mucha talla a nivel mundial publicando o advirtiendo respecto a lo dañino del azúcar añadido, pero se tapaba. Ni siquiera muchísimas veces eran trabajos que no eran bien admitidos por muchas revistas científicas serias, pues porque estaban en la lucha contra el colesterol. Para ver si tal estatina era más beneficiosa que la otra estatina y por lo tanto había dos laboratorios peleándose y cada uno de los laboratorios ya intentaría resolver. Eso les resultaba mucho más interesante. Pero azúcar oculto. Ahí tienen ustedes el ketchup. La cantidad de ketchup de azúcar que tiene este bote de ketchup es aproximadamente unos 16 terrones. Este Aquarius, una cosa relativamente sencilla, una cosa simple, porque el ketchup es malo, ¿verdad? Pero el Aquarius no tiene nada. Bueno, pues son 6 terrones de azúcar. Y ya si vamos a los yogures. Yogures sano, el yogur ayuda al ritmo intestinal, el yogur alimenta a los niños, el yogur. Y ahí tenemos más problemas porque depende de la composición. Entre 2 y 4 terrones, dependiendo de la composición de ese yogur.
Y es que el azúcar oculta nos las ponen hoy día con todas estas denominaciones. Si ustedes van a cualquier gran superficie y cogen cualquier envase de alimento, puede ser el mismo yogur, y empiezan a leer, el azúcar oculta puede venir denominada como azúcar, como glucosa, como sacarosa, como fructosa, dextrosa, dextrina, maltodestrina, melaza, jarabe de maíz, sirope de agave, panela y varios que se me escapan seguro. Lo ocultan, pero lo cierto es que va a una gran cantidad de concentración. Usted a la salsa de tomate que hace en casa, sabe qué es lo que le pone. A la salsa de tomate que compra tiene una cantidad, una concentración de azúcar que no se puede usted ni imaginar. Aquí tenemos 2 yogures con una información nutricional, por eso les decía yo entre 2 y 4, porque depende de qué yogur. El yogur de arriba me dice valores medios por 100 gramos del producto. De entrada, por ejemplo, fíjense en los hidratos de carbono. Hidratos de carbono de los cuales azúcares 5,5 gramos. Pero este otro, hidratos de carbono de los cuales azúcares 14 gramos por 100. No utilicen este, sino utilicen por 100. 14. 5,5, 14. Claro, esto nos da que aquí son 42 kilocalorías y aquí son 87 kilocalorías. Entonces, compro estos yogures, pero mire a ver qué yogures compra, que puede haber unas grandes diferencias. Después, los pseudoalimentos. Un alimento es la leche y un alimento es el yogur. Desde que yo me salgo de la leche y empiezo a utilizar leche sin lactosa, leche desnatada, semidesnatada, y empiezan a ser, ya me estoy metiendo en el campo de los pseudoalimentos. Ya no digo cuando hablamos de las leche de soja, eso no es leche. Eso es productos pseudolácteos, como quieran ustedes, porque antes decíamos productos lácteos, ¿no? Bien. Estos son precios actuales. Cuando digo precios actuales es que tuve la paciencia de ponerme a buscarlos. Si yo utilizo una cantidad, compro una cantidad determinada en el mercado actualmente de merluza fresca que me cueste 12 euros, la misma cantidad de merluza, si yo lo que utilizo son palitos de merluza, me cuesta 3 euros. Si yo compro pollo fresco en una cantidad de 7,95, si yo lo que utilizo son salchichas de pollo, es 2,87. Si yo compro naranjas y me exprimo yo el zumo, el litro me sale a 1,4 euros, mientras que si yo compro el zumo de naranja en Tetrabric me sale a 0,55. Entonces, hay una realidad. La industria alimentaria está en disposición de poner en el mercado unos productos a unos precios que no se puede competir desde el punto de vista de lo que sean los productos frescos. Y entonces habrá que entrar a considerar el papel que verdaderamente juega la pobreza en la mala alimentación. La pobreza en nuestro contexto, en nuestro medio, que tenemos la disponibilidad de alimentos en la superficie a X metros de nuestro domicilio. Bien. Bueno, pues lo triste es que si no... en esto se tardó 2,5 millones de años, pero en realidad podemos evolucionar en muy poquísimo tiempo a algo, porque esto ya existe prácticamente y por lo tanto es simplemente el jugar a qué porcentaje de la población se va a ver representado por el resultado final de esa diapositiva. Sé que me he pasado un poco, pero... No, 5 minutos. Muchas gracias, doctor Morcillo. Creo que hay muchas preguntas, pero yo no puedo dedicar sino 15 minutos a las preguntas porque es que empieza la ruta de la tapa
y después tenemos que ir a una cena que da la Sociedad Gastronómica en La Victoria para llegar a casa y ver MasterChef esta noche, que creo que está muy interesante. Pero, en fin, unos minutos para preguntas si hay, si quieren preguntar, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se atreve? Sí. Yo quiero preguntar porque yo tengo un nieto que tiene 4 años y es delgadito, porque bueno, en verdad come sano y no para en todo el día. Entonces, cada vez que lo lleva mi hija al pediatra, el pediatra dice que el niño está bajo en peso. Entonces, no, el niño está bajo en peso. Y entonces, claro, yo quería preguntar qué es eso de que está bajo en peso. Si es un problema de la alimentación que le estamos dando o a qué se debe eso de bajo en peso. Porque cada vez que lo lleva, no, el niño está bajo en peso. Está en el percentil que tiene que estar, pero está bajo en peso. ¿El niño come? ¿El niño come sano? El niño come hasta zanahorias crudas. Perfecto, 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 me lo pone muy bien. ¿Y el niño tiene enfermedades o un niño en el sentido de tiene catarritos, tiene Bueno, perfecto. El niño por lo general sufre de alergia, entonces cuando llega el mal tiempo y eso, pues lo normal de los niños que se ponen así. Pero por lo general no, otras enfermedades no. Por lo que usted me dice, deje al niño tranquilo. Mire, el pediatra tiene razones, pero vamos a ver, probablemente muchos de los profesionales de la sanidad algunas veces nos obsesionamos con que entre en un rango de normalidad y exactamente igual que su talla tiene que ser entre tanto y tanto para su edad, que su peso también sea entre tanto y tanto. Lo único que le está diciendo es una realidad que ustedes ya saben, que el niño está delgadito, o que el niño no está gordo, que el niño está fuera de rango. Muy bien, y ella lo ha cuantificado. Que siga así. Mientras coma y esté sano, olvide el problema. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? La doctora Suárez. Bueno, felicitarte, Luis, por la exposición y agradecerte toda la información que nos has estado dando. Pero yendo a lo práctico, que yo también estoy en esa etapa en que ya políticamente me importa decir muchas cosas por haber vivido, digo, ya estoy liberada, digamos, del peso político en el cual me sentía muchas veces necesitada de defender, como es lógico, pero por supuesto tú decías que las administraciones tienen la culpa. Te doy la razón en parte, porque yo siempre digo que la administración tiene buenas ideas, tiene buenos profesionales, tiene buenos proyectos, pero son súper lentos para hacer una modificación. Se pasan años para hacerla, cambios políticos que te enlentecen el progreso de acciones que se tienen desarrollado durante mucho tiempo, bueno, las razones que sean. Eso es una parte. Pero el gran problema que vemos o que hemos vivido nosotros como pediatras y los docentes como docentes y los profesionales de la salud como profesionales de la salud, tanto en el ámbito asistencial como de salud pública, son las familias. La familia, tomado en general, yo a veces cuando lo digo a las propias familias casi me linchan, pero les digo, no quiero decir que precisamente los que me están oyendo, cuando estamos hablando en familia, sí son personas cabales porque son los que van. El problema son los que no van a formación, a charlas, a intervenciones, tanto municipales como docentes en el... quiero decir con eso que la familia no toma la rienda de la alimentación. Mientras en el primer año de vida la familia sí toma la rienda porque aprende cómo tiene que alimentar a ese niño pequeñito, a partir de los 2 años, 3 años ya es el niño el que elige el alimento. Entonces, cambiar eso, como dices tú, tendremos que empezar a dar cachetones porque si no, digamos, en sentido figurado, aparte de la industria y de la publicidad.
porque eso es otro gran problema que tenemos, que aunque exista el código PAO, todas las intervenciones que se visualizan desde las administraciones públicas, no se llega porque se incumplen constantemente. Además, el código PAO es voluntario, o sea que no solamente que es un autocontrol, sino que es voluntario. La industria que quiere participar en eso participe y el que no, pues no. Con ello quiero decir que los niños están en una situación de riesgo por todos estos motivos, aunque se están haciendo cosas para mejorar. Y doy fe desde la Consejería de Educación y de Sanidad también lo hacen, pero que avanzamos muy lentos. No sé cómo lo ves, porque yo sí voy por la calle observando a la gente y es algo terrorífico. Lo que llevan en la mano, cómo están comiendo, qué es lo que compran. Es que no hace falta sino poner los ojos en ello. ¿Qué propones hacer? La pregunta. No comer. Hay una falta de formación en el ámbito familiar brutal. Pero es que, en segundo lugar, independientemente de esto condicionaría o obligaría a establecer campañas informativas a nivel de las escuelas, a nivel de los ayuntamientos, como para que los niños, no solamente los niños, sino que vinieran sus padres y se formaran adecuadamente. Pero después está el otro problema, de que es que lo que acabas de decir, que es que a partir de los 2 o 3 años quien más renta es el niño. ¿A quién de los aquí presentes, cuando eran pequeños, se le ocurría decir a sus padres, eso no me gusta? Sin embargo, actualmente no solamente es frecuentísimo, sino que... entonces, no tengo soluciones, Rosa-Gloria, no tengo soluciones tal. Habría que entrar en una dinámica que es tremendamente impopular, mal vista, políticamente incorrecta y yo te diría que hasta impracticable. Y entonces no queda más remedio que formación, 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 formación y que la gotita vaya cayendo, vaya cayendo, vaya cayendo. Pero es lo que también me refería yo antes, de que no se implementan políticas que favorezcan y que pongan obstáculos, que dificulten, que obliguen. Y ahí estamos en un momento en que la sociedad es difícil que acepte medidas coercitivas. No tengo ninguna otra solución. Gracias, Michelle. En primer lugar, felicitarte, Luis, me ha gustado mucho la exposición, pero me dejaste preocupada con una cosa, los pseudoalimentos. Hablaste de las leches, que si la leche semidesnatada, la leche sin lactosa, la leche desnatada. ¿Qué pasa con esos tipos de leche? ¿No son fiables? ¿No se deben consumir? ¿Se debe siempre consumir leche entera? Todo lo que sea salirse de leche completa, leche desnatada o semidesnatada, desde que te sales de ahí ya empieza a ser un pseudoalimento. Pero sí la leche semidesnatada y las desnatadas. Esas tres. Lo cual no quiere decir de que una leche sin lactosa no sea algo obligado para una persona con intolerancia a la lactosa. Pero para la población normal es un pseudoalimento. Bien, muchas gracias. Y la cantidad, la gama de leches que hay en cualquier edad se escapa a estos que hemos nombrado. Y entre enriquecidas, por un lado, en tal vitamina, cual vitamina, lo otro, el calcio, lo otro, y lo otro, y lo otro. El calcio añadido no es absorbido, como sabemos hoy día, de la misma forma que el calcio natural de la leche, porque la biodisponibilidad de ese calcio es totalmente distinta. Pero bueno, pero lo enriquecen. Me queda claro, muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar, muchas gracias, Luis. Nos conocemos, somos amigos, con lo cual, gracias a Amigos Económicos del País, porque creo que es muy importante que se hable de sanidad, que se hable de salud en instituciones como estas, que pone económicas, pero que tiene que ver con todo esto que es definitivo, porque no se mejora de ninguna manera sin la divulgación, no la información. Y lo digo de verdad. Es verdad también que es compatible que el resultado final de este país hoy, un niño que nazca hoy en La Laguna, tiene unas posibilidades de cumplir 100 años aproximadamente el 82%. Y que con todo lo que ha dicho Luis, y lo suscribo, porque además lo hemos discutido muchas veces, pero es que estamos metidos en ese tema hace mucho tiempo, y yo también opero obesidad, y no voy a hablar de eso ahora, es verdad que también la expectativa de vida de los ciudadanos españoles es la más alta del mundo. Y eso es compatible
con lo que está ocurriendo, que yo creo que es un tema importante, es que la patología de la superabundancia hace insostenible en un país donde la salud es un derecho, solamente el 20% del mundo, lo hace insostenible. Por eso yo creo que es importantísimo no la información, sino la divulgación correcta y entrar evidentemente en los medios de comunicación que se llaman actuales, que es el doctor Google. La pseudociencia gasta mucho más dinero que la ciencia en la divulgación y tenemos la obligación de entrar en la divulgación porque el doctor Google está haciendo un daño enorme porque el 43% de los españoles visitan el doctor Google y no van al médico el 38% nunca. Y en el doctor Google el 82% es falso. ¿Qué hay que hacer? Divulgar sociedades, instituciones, universidades, etcétera. ¿En dónde? En los medios de masa para crear opinión real de ese tema. Y después los niños, ¿no? En los colegios. Ya se ha aprobado en España, no sé si se aplicará. Y yo no tengo factores inhibitorios ninguno, siempre he dicho lo que pienso. Sí que son culpables los políticos, claro que son culpables, gravemente culpables. En Canarias y en España tenemos obesidad, como ha dicho Luis, y estamos hiperalimentando de forma incorrecta a los colegios con dinero público. Y el 3% del presupuesto de sanidad se gasta en patología de la superabundancia. No tiene sentido, es culpable los políticos, tienen que tomar medidas serias para ese tema. Y yo creo que insistir un poco de verdad en lo que significa la divulgación, que no se le está teniendo ningún cuidado y es imprescindible para cambiar. Y ya se ha aprobado que haya en las asignaturas, en los colegios nuestros españoles públicos, también en privados, una asignatura que se llama sanidad. Nada más ni nada menos. ¿Qué significa eso? Divulgar, hablar a los niños, a los profesores, etcétera, porque si no esto no tiene ningún cambio. Muchas gracias, Luis. Allí para mí ha sido un placer oírte una vez más. Un abrazo. Enhorabuena, doctor Morcillo. Yo cada vez que lo escucho me quedo perplejo. En Estados Unidos, que es la gran bandera occidental del desarrollo y que tiene una masa de propaganda brutal a través del cine, la música, todo lo que exporta, el azúcar se ha vendido hasta emocionalmente. Quiero decir, una persona que está en un buen estado está en un estado dulce, si está triste está amargado. Ha sido una brutalidad como han metido el azúcar en la sociedad, ¿no? Pero ahora Estados Unidos resulta que prohíben los institutos, en los colegios, un montón de productos que contengan azúcar, prohíbe la Coca-Cola Classic, que es la que tiene todo el azúcar, fomenta la cero, que dicen que no tiene azúcar, intenta cambiar, parece que están dando un giro y proyectándose hacia el resto del mundo. ¿Usted cree que esto tiene algún sentido o va a corto o medio plazo cambiar alguna forma de entender la ingesta de los alimentos? Hombre, el defecto que tienen los americanos es que lo hacen todo a lo grande. Y entonces, exactamente igual que el péndulo estaba para donde estaba, pegan, y además lo pegan con una rapidez brutal, el pendulazo para el otro lado. Ellos estaban en unas cifras tan alarmantes de consumo y en unas cifras tan alarmantes de obesidad que verdaderamente para ellos va a ser adecuado, va a ser positivo. Dentro de un cierto tiempo se verá, saldrá en las estadísticas, saldrá en el porcentaje de población afectada. Pero indudablemente yo creo que hay algunas cosas que yo no asumo de ellos, pero sí que asumo algunas medidas tan coercitivas como, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los cines, había en la hilera lateral, el último era una medida king size para los obesos que iban al cine. Eso ya hace unos años se quitó, se eliminó. Y en este momento empiezan a plantearse medidas coercitivas, incluso hasta desde el punto de vista fiscal. Entonces, pues bueno, lo que pasa en los Estados Unidos, por desgracia, empieza a considerarse transcurrido un cierto tiempo fuera. A lo mejor tenemos que adoptar matizadas, adaptado a nuestra idiosincrasia, ciertas medidas de ese tipo. Creo que lo que pasa es que se confundió en un momento la educación para la ciudadanía
Porque la educación para la ciudadanía no es la formación del espíritu nacional, sino enseñar a la gente cómo tiene que comer, cuándo tiene que ir al médico, cuándo tiene que formarse, que es la educación, aquello que se llamaba higiene y urbanidad. Y creo que por ahí pueden venir muchas de las cosas que hacen falta para aprender a comer y aprender a hacer ejercicio y hacer una vida sana. De todas formas, yo lo que lamento es que no tengo más tiempo. Desgraciadamente a las 8:30 tengo que cortar. Muchas gracias al doctor Morcillo. Haremos más cursos, seguiremos hablando de sanidad y sobre todo de sanidad divulgativa y que todo el mundo pueda contar sus miedos o sus preocupaciones sanitarias. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.